Sí, pues. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto ver a Garis, a Paola. Bienvenidos, ¿sí? También a Héctor, Luis, a Fabiana, a Cristian, a la hermana Carmen. Ayer estuvimos con la hermana Carmen empezando allá en su casita el estudio bíblico en Nueva Lituania. Una bendición. Hermana Hilda, sí. También Santi, sí. Lo único malo de Santi es la camiseta, todo lo demás está bien. No, la camiseta está re chévere, está bonita. Y gracias a Dios por todos ustedes, ¿sí? Nosotros estamos contentos de abrir un día más aquí el local. Y más allá de que seamos muchos o pocos, la palabra de Dios nos manda a compartir la palabra del Señor, sea las personas que hayan, ¿sí? Incluso dice, donde 2 o 3 están reunidos, ¿sí? Pero uno piensa, por ejemplo, en los profetas del Señor, que muchas veces ellos tenían un grupo de personas muy limitado, ¿sí? Las personas no querían escuchar, entonces era fregado para el profeta. Pero gracias a Dios que esos hombres siguieron siendo fieles y compartieron la palabra. Y hoy de nuevo abrimos la escritura y vamos a hablar de un tema que es por ahí también algo recurrente en las familias, que es la unión. Y acá en específico vamos a hablar de la comunión, ¿sí? Buenas noches, buenas noches. Y en la unión, para empezar, quisiéramos decirle que la verdad, cada vez son más poquitas las familias que son unidas. Entonces, cuando ve una familia usted unida, es como encontrar algo bonito, algo como que, uy, qué chévere, qué pasa. Es algo lindo, ¿no? Todo lo contrario a ver una familia que está gritándose, que está peleando, que están por ahí la esposa siendo golpeada, el esposo gritándole a la esposa, o por ahí ni siquiera son esposos, pero se están gritando, que los hijos son rebeldes, que son boca sucia por ahí. Eso es algo que no nos gusta ver. Y más aún en una iglesia. En una iglesia, qué horrible sería de que todos estén gritando, que por ahí uno está diciendo cosas del otro, que por ahí no se miran, no se hablan. Eso es algo que no está bien. Y eso es algo que en vez de llamar la atención, es como que uno dice, uy, yo no quiero entrar a ese lugar, ¿sí? No me gustaría entrar a esa iglesia, ¿sí? Igual como usted por ahí sale corriendo si está en una casa que tiene ese tipo de problemas en su hogar. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la comunión. La comunión en la iglesia. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Filipos? Miren lo que dice, estamos estudiando el libro de Filipenses, ¿no? Entonces vamos a abrir Filipenses. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor ábrala en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quién es Evodia? Una hermana. Buenas noches, bienvenido. Ahora, ¿quién es Evodia? Es una mujer. Evodia es una mujer. ¿Y Síntique? Es otra mujer. Hay problema de mujeres en esta iglesia, ¿sí? Dice que Evodia y Síntique no tienen un mismo sentir. ¿Cómo así? Cuando usted le dice, usted no tiene el mismo sentir que yo, ¿qué le estoy diciendo? No pensamos lo mismo, no compartimos, No pensamos igual. no son la misma persona. Lo que yo siento, usted no lo siente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me pellizco aquí, ¿usted está sintiendo lo que yo me estoy haciendo? No, por ahí mi esposa, porque somos una sola carne. Pero usted no siente lo mismo que yo, pero ahí Pablo le reclama a estas mujeres que están en problemas y les dice, ustedes no tienen el mismo sentir. Entonces deducimos que hay un problema entre ellas. Hay un problema por ahí de contiendas. ¿Sí? Cuando uno no siente lo mismo y cuando uno dice, no, es que él es el que tiene el problema, no yo. ¿Sí? Él es el que tiene que arreglar las cosas, no yo. ¿Sí? Yo soy el que estoy bien, él es el que está mal.
Entonces, uno ve acá una pelea entre mujeres y por ahí una iglesia que está pasando por un tiempo así. Y justo vamos a ver en el capítulo 2 que nos toca hoy, dice, nada hagáis, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire también versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Si le está diciendo eso a la iglesia es porque la iglesia no está sintiendo lo mismo. O sea, hay un problema de comunión. La palabra sentir en la Biblia no es el sentir como nosotros pensamos, ¿sí? Tiene que ver con mente y con sentimiento, son las dos cosas. Es como unir el corazón con el intelecto, ¿sí? Eso es cuando usted aparece la palabra ahí en Filipenses, que aparece muchas veces la palabra sentir, habla acerca de mente y de corazón, ¿sí? Intelecto, emociones. Y acá llega y dice que Pablo les está pidiendo que sean de un mismo sentir, de un mismo pensar, de un mismo corazón. Pero como decían ahorita, no somos iguales. Usted no piensa igual que yo, ¿no? Usted no siente igual que yo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esto? ¿Qué es lo que le está pidiendo Pablo? Y más aún, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor a la iglesia? Y hoy vamos a ver acerca de esto. Yo le puse este mensaje, el misterio de la comunión. 4 claves para la comunión en la iglesia. Recuerde que la palabra comunión, ¿qué significa? Común unión. Lo que nos une en común. Puntos claves que nos unen. Ok. Ese es nuestro principal punto de común. ¿Sí? Entonces vamos a ver 4 claves para la comunión en la iglesia. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2. ¿Listo? Filipenses 2, del 1 al 4. Esos son los versículos que nos tocan hoy día. Vamos a empezar con el primero. ¿Listo? Si lo lee conmigo ahí, por favor. Número 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Primer versículo. Vamos a ponerle ahí origen. El origen de la comunión. Ahí dice si hay. Cuando dice si hay, eso es un condicional, ¿verdad? Como por si de pronto. Si hay, si le quedó, si tiene. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia? Por tanto, si hay, ¿qué cosa? Consolación en Cristo. Ahí dice, si hay alguna consolación en Cristo. Primera pregunta. ¿Será que nosotros en Cristo hallamos consolación? ¿Qué es consolar? Consolación. Es que usted estaba triste, por ahí se golpeó, le estaba doliendo algo. Y decirle a uno, tranquilo, ya pasó. Ok, es alguien que por ahí llega y le calma, tranquilo. Por ahí incluso llega y le da algo para que se mejore. ¿Será que si usted está pasando un tiempo difícil, usted en Cristo encuentra consuelo? Sí. Entonces ahí empezamos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Uno lo primero que dice es, ¿será que hay consolación en Cristo? Y lo que tengo que decir es, sí, claro, sí hay. Pregunta para usted, ¿usted halló consolación en Jesús? Cuando usted se ha sentido triste, cuando se ha sentido mal, ¿será que si busca a Jesús va a encontrar consuelo? Yo le animo que si no ha buscado en Jesús consuelo, pueda buscarlo, porque en Él hay consolación. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Segunda parte dice, si algún consuelo de amor. Y mire que en el primero era, ¿en Cristo será que hay consolación? Sí, pero el segundo tiene más como algo personal. ¿Ha sido usted consolado? ¿Usted cristiano alguna vez ha pasado un tiempo difícil y halló consuelo en Jesús? ¿Consuelo de amor? ¿Consuelo en una iglesia que estuvo ahí pendiente de usted? Yo espero que sí, que si ha ido a una iglesia y se ha sentido mal,
y ha buscado ayuda, pues allá le hayan dado ayuda. Porque la idea es esa, que en una iglesia uno está buscando, bueno, estoy mal, tengo problemas en mi casa, que me divorcio, tengo problemas con mis hijos, estoy pasando un problema de salud y pueda encontrar consuelo. Pero sobre todo que en Jesús hay consuelo. ¿Usted puede encontrar consuelo en Él? Sí. Mira lo que dice en 2 de Corintios, deje ahí algo para que no se le pierda, Filipenses. Pero vaya a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Dice, si lo tienen, por favor, ¿qué dice? Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Mire que dice aquí la palabra del Señor, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted llegó a Jesús, por ahí empezó a tener problemas. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Mucha gente piensa que si usted llega a Jesús, se les acabaron los problemas. Yo quiero desanimarlo, no para que se aleje del Señor, sino para que entienda una realidad. ¿Sí? Cuando usted llega a Jesús, Jesús es luz. Y cuando llego entonces a la luz, y por ahí llevo esa luz a mi casa y está en tinieblas, pues la gente no le gusta, que si está usted en tinieblas, que le prenda la luz. Hemos dicho eso, ¿no? Si usted está durmiendo y alguien le prende la luz, como fastidioso, ¿no? Apague la luz. Y de la misma manera estamos en este mundo. Cuando llegamos a Jesús, en Jesús tenemos luz, y la luz molesta, fastidia. Entonces, entiende uno ahora, llegó Cristo a mi vida, llegó la luz, pero voy a tener problemas. Entonces acá dice el escritor, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y es de lo que estamos hablando hoy día. ¿Hay problemas? Sí. ¿Pero hay consolación? También. Abunda. No es poquito. Abunda la consolación cuando usted llega a Jesús. Entonces tenemos dos si hay. Estamos en Filipenses, estamos preguntándonos si hay alguna consolación en Cristo, dijimos que sí. Si algún consuelo de amor, dijimos que sí. Si alguna comunión del Espíritu, y eso habla acerca de cuando usted llega a conocer a Jesús como su Salvador. Si usted un día entendió que era un pecador y le pidió perdón al Señor por sus pecados, le pidió a Jesús que sea su Salvador, la Biblia declara de que el Espíritu Santo va a llegar ahí, va a ser morada en su vida. Y eso nos une. ¿Por qué? Porque si usted tiene al Espíritu Santo y yo lo tengo también, entonces tenemos un punto en común, comunión en el Espíritu. Mire lo que sigue diciendo, si algún afecto entrañable. Esas palabras son bien raras en el griego porque es como vísceras, ¿sí? Como todo eso que uno compra por ahí para, no sé, un chunchullo, cosas así como partes de ahí de adentro del animal, bien profundo. Y ahí está diciendo afecto entrañable, afecto profundo, afecto real. Cuando usted llegó a Jesús, ¿encontró amor real? No amor superficial, sino amor profundo, de allá de metido. Gente que en realidad ama. Por ahí usted llega ahora a amar de verdad. ¿Usted ha encontrado eso en Jesús? Otra vez le digo, si no lo he encontrado, por favor, necesita encontrarlo hoy día. Porque en Cristo sí hay eso. Hay real amor. Y termina ahí diciendo el versículo 1, si alguna misericordia, la palabra misericordia es una palabra formada de dos palabras, miserable y corazón, porque cordia tiene que ver con corazón. Entonces tiene que ver con un corazón que está con el miserable. Y sabe que nosotros cuando estábamos sin Dios éramos miserables. Buenas noches, bienvenidos. Entonces usted ve acá 1, 2, 3, 4, 5. 5 sí hay.
Y la pregunta era condicional, ¿se acuerda? Decíamos si hay, y todos tenemos que decir sí hay, sí existe eso. En Jesús sí encuentro consolación. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Hemos encontrado verdadero amor. Encontramos misericordia. A pesar de lo que éramos, Dios llegó a nuestras vidas. Y entonces uno dice, todo esto tengo que decir que sí. Y esta es la base de la comunión. Recuerde, común, unión. En una iglesia, ¿qué es lo que nos une? Por ahí no nos une el equipo de fútbol. Por ahí no nos une la comida. Sí, por ahí usted es de la costa, yo soy de acá de la sabana y comemos cosas distintas. Por ahí no nos une la ropa, por ahí no nos unen los gustos, pero sí hay cosas que nos unen. Cristo, el amor que hay en Cristo, la consolación que puede haber en Cristo, el Espíritu Santo, esa es la base de la comunión. ¿Sí? Seguramente tendremos nuestras diferencias. Es algo real, porque todos somos diferentes acá. Yo no veo alguno igualito acá, no. Por ahí mi hija se parece a mí, mis hijas. Pero usted, todos somos distintos. Incluso mis hijas son distintas a mí, piensan igual. No, claro, son diferentes. Pero lo que nos une es Jesús. ¿Sí? Entonces Pablo acá les está diciendo a la iglesia, recuerden lo que les une, que es Jesús. ¿Sí? Y hablábamos de también el Espíritu Santo, amor entrañable, misericordia. Ese es el origen de la comunión. Versículo 2, si lo puede leer ahí conmigo, Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo le dije que la palabra comunión significa común unión, pero acá vamos a ver que hay una definición en este versículo de la comunión. ¿Qué es comunión? Dice ahí que es sentir lo mismo, tener el mismo amor, unánimes. ¿Qué es unánime? Tiene que ver con unidad. Ánime, ¿ha escuchado la palabra ánime? Ánime o ánima tiene una base, la misma raíz. Con almas. Está diciendo una misma alma, ¿sí? Unánime, sintiendo, una misma cosa. Otra vez somos diferentes, pero acá llega y el Señor nos dice que deberíamos sentir todo lo mismo. Que si Santiago le está doliendo algo, a mí me duele. Y por ello no estoy en la casa de Santiago, en los zapatos de Santiago, pero estoy sintiendo lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo la iglesia. ¿Sí? Yo no sé usted qué está pasando en su hogar. Algunos me cuentan, otros no, porque pues todavía hay falta de confianza por ahí de contar todo lo que pasa en el hogar. Pero la idea es, con este tiempo incluso de oración, que usted conozca lo que está pasando en las casas. Los motivos de oración que tenemos, las cosas que nos cuestan. Y todo eso empieza a hacer que la iglesia sea unida. En la iglesia no puede ser que, por ejemplo, Girlardo está pasando por algo y, no, a mí no me importa. Él verá. Eso no pasa. No debería pasar en la iglesia. Lo que debería pasar es, si a él le duele algo, a mí también. ¿Sí me entiende? Y mire que hay versículos que hablan acerca de esto. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 1:14. Vamos a leer otro en Romanos 15, versículos 5 y 6. Y otro en 1 Corintios 1:10. Vamos primero al de Hechos. Hechos 1:14. Por favor, levanta la mano el que lo tiene. Luis, por favor, ¿qué dice Hechos 1:14? Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál es la palabra clave ahí que estamos por ahí estudiando hoy día? Unánimes. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Se acuerda? Eran 120 personas que estaban todos unidos orando, rogando, dice, con mujeres, con la mamá del Señor Jesús, con los hermanos del Señor Jesús. Estaban todos ahí en una casa
unánimes orando por algo. ¿Se acuerda? Estaba el Señor, se había ido, estaban pasando 10 días y llegaba el capítulo 2 y iba a llegar el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ellos estaban unidos. Mire otro versículo, Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. También, por favor, el que lo tenga, por favor, si levanta la mano. Romanos 15, versículos 5 y 6. Avi, por favor, ¿qué dice? Dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay más cosas que se nos agregan, porque acá dice que Dios va a ser el que va a estar trabajando en nosotros para que todos tengamos un mismo sentir. Ahí es lo que dice Pablo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Eso es comunión, sentir lo mismo en Jesús. Miren uno más, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. También si alguno lo tiene, por favor, y quiere leerlo. Primera de Corintios 1, 10, ¿qué dice? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es muchísimo más claro. Ahí está diciendo el Señor, a través de Pablo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuál es la base de la comunión? Jesús. Jesús es la base de la comunión. Que habléis todos una misma cosa. Otra vez, no es que están todos repitiendo como loros lo mismo, pero es que pareciera que estamos hablando igual. Usted le comparte a una persona el evangelio, después otra persona acá de la iglesia igual le comparte el evangelio y después por ahí está hablando y le comparte un versículo de la Biblia. Estamos unidos, hablando una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Y ya vamos a hablar acerca de eso. Pero la comunión es completamente lo opuesto a la comunión. ¿Sí? La comunión. Sigamos viendo. Ya hemos visto el origen, hemos visto la definición. Ahora veamos los enemigos de la comunión. ¿Quién está en contra de que estemos unidos? Primero, el gran enemigo es Satanás. Pero mire lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es contienda? Pelea. Peleas. ¿Sí? Suceso. Ok. Pues lo mismo. Enojarse con los demás. Pelearse con los demás. Cuando Na- uno comienza a hablar con otra persona de otra religión y uno le dice, no, es Jesucristo, y él le dice, no, es testigo. Ok. Entonces comienza, no, es que es así, no. Entonces, Contiendas. yo me callo. Porque Ok. no se debe tener uno contienda, dice la palabra. ¿Sabe que en la iglesia la comunión está fuertemente amenazada por problemas entre las personas? ¿Por problemas no resueltos? ¿Será que en la iglesia tenemos problemas? Sí, tenemos muchas veces problemas. Es que usted llegó y me hizo esto, me hizo caer, ¿sí? No sé, me miró feo. Hay muchas cosas, ¿sí? Las mujeres, recuerden que este problema está enfocado ahí en dos mujeres, ¿se acuerdan? Evodia y Síntique, estábamos leyendo eso. ¿Será que las mujeres tienen problemas en la iglesia? ¿Contiendas? ¿No? ¿Sí? ¿Y saben? Ese es un enemigo ahí latente en la iglesia. Problemas no resueltos. No es que no podamos tener problemas, pero si yo tengo un problema con alguien, yo me acerco a esa persona y vamos a hablar. Y vamos a orar. Y vamos a tratar de arreglar las cosas. Pero los problemas no resueltos hacen un problema más grande. Es un problema gigante, incluso más. La palabra contienda
en este versículo no es solo pelearse, tiene que ver con que yo estoy haciéndome campaña para buscar un aplauso. Eso es literalmente lo que significa esa palabra. ¿Ha visto gente cuando hace campaña para buscar votos? ¿Sí? Va y entrega papelitos y de repente empieza a buscar más adeptos para que le hagan ahí el apoyo. Dan desayuno, tamales. Ok. Acá dan tinto. Imagínese que usted se acerque a alguien buscando apoyo en favor de su causa. Y entonces le diga, venga hermanito, mire, le tengo algo, pero le quiero pedir algo. Es que quiero que pelee conmigo. ¿Por qué? Porque esto está pasando. Entonces vamos a buscar hacer caer al gobierno. Cuidado. Eso no está bien. Le comparto algo. No lo tenía acá anotado. Hace algunos años hubo una iglesia. Había una iglesia en donde hubo un problema por un florero. Pareciera muy colombiano eso. Acá en Colombia tuvimos un problema por un florero, ¿no? ¿Sabe? Una guerra por un florero. En una iglesia se pelearon por un florero. Porque el florero se prestó de parte del pastor. Y el pastor, pues según eso, no podía prestar ese florero. Y eso fue para un problema grande. Y empezaron a buscar firmas para bajar al pastor. Por un florero. Y lo sacaron. Y la iglesia se quedó sin pastor por un florero. Y uno dice, ¿cómo puede ser que en una iglesia se haga tanto problema por, perdón la expresión, por bobadas? Por cosas que sí se pueden arreglar. No tendría que haber problemas así. Y el Señor muchas veces llega y dice, ustedes no pueden arreglar los problemas entre ustedes mismos, que les toca ir a un tribunal. Imagínense que acá haya un problema y que tengamos que ir al juez, a la policía. Horrible. Eso no está bien. Porque supuestamente nosotros cristianos conocemos a Jesús y Jesús nos ha cambiado la vida. Entonces pues no deberíamos ser así. Cuidado con las contiendas. Pero mire, también hay uno más. La vanagloria. Vanagloria significa gloria vacía. Gloria sin fundamento. ¿Sí? Buscar que usted quede arriba, cuando el único que merece gloria es Dios. Vanagloria. Y hay gente que en medio de la iglesia hace tropezar la comunión por no arreglar problemas y por buscar vanagloria. Estos son los enemigos que nos está diciendo acá de la comunión. Por último, hemos visto primero el origen, que tiene que ver con... ¿Dónde está el origen de la comunión? En Jesús. Ahí nos agregó el Espíritu Santo, nos agregó afecto entrañable, nos agregó misericordia, pero la base está en Jesús. La definición, vimos que la comunión es tener común unión, sentir lo mismo, ¿sí? Amar lo mismo. Enemigos de la comunión, ¿cuáles son? Contienda y vanagloria. Contiendas, vanagloria, según estos versículos. Y por último, ¿cuál es el que está patrocinando la comunión? Miren lo que dice el versículo 3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué pasaría si en una iglesia todos viviéramos así? Estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. ¿Usted en su trabajo tiene jefes? ¿Sí? ¿Cómo trata usted a su jefe? Con respeto, ¿sí? Nos toca. Tenemos que tratarlos con respeto y debería ser algo que también la persona se lo merezca. A veces no se lo merece, pero igual lo tratamos con respeto. ¿Sí? Por ejemplo, si están sirviendo la comida, yo creo que por ahí usted llega y le sirve al jefe, ¿no? Porque es su superior. Ahora trasládelo eso a la iglesia y cámbiale la palabra jefe por cualquiera.
porque dice que todos nos tratemos como superiores a mí mismo. Eso implicaría entonces que yo lo trate a usted como mi jefe, como mi superior. Tratarlo de una manera respetuosa, así usted no se lo merezca. Tratarlo por ahí con amor, con cuidado. Y después dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el gran problema de este mundo. Dice que todos buscan lo suyo propio. El mundo es un mundo que está lleno de pecado, y uno de los pecados que más llega a sonar es el egoísmo. Todos estamos buscando nuestro propio bienestar, pero otra cosa es el bienestar del otro. Si al otro le va mal, pues, que se las arregle, ¿sí? Eso es lo que piensan muchas personas, pero acá llega y dice que los cristianos no debemos ser así, y que peor aún, en la iglesia no debemos ser así. Por lo tanto, el que patrocina la comunión es la humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es no creerse más de lo que usted es. Entender quién es Dios y quién es usted. Tampoco considerarse menos, porque eso tampoco está bien. Es tener un concepto claro de quién es usted. Usted es creación de Dios. Yo también soy creación de Dios. Yo soy un pecador. Yo creo que todos los que están acá somos pecadores, ¿sí? Soy una persona de carne y hueso. Yo, por ser pastor, no soy mejor que ustedes. Entonces yo no me tengo que considerar mejor que ustedes, ¿sí? Mira acá también en Romanos, si tiene ahí su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pensar con cordura. ¿Qué es lo opuesto a la cordura? ¿Qué es el antónimo de la cordura? ¿Un cuerdo y un? ¿Loco? Ah, ok. Los locos no están cuerdos, entonces ahí tenemos el antónimo. Es tener un concepto claro de quién es usted. Si usted conoció a Cristo, ahora usted es un redimido. Dios le limpió el corazón. No se considere más. No se tome el lugar de Dios, porque usted no es Dios. Pero tampoco se crea más que los demás, porque el mismo Dios que lo salvó a usted, me salvó a mí. Entonces yo no tengo que estar ahí poniéndome en un lugar que no me corresponde. La humildad. ¿Y qué pasa si todo esto llega a ser, como decíamos al principio, esto es un misterio, porque en las familias, como les decía, hay muchas familias que no son así. El papá está por allá, la mamá está por allá, los hijos están por allá. Llega tiempo de la comida y cada uno anda por su lado. Pero qué bonito es poder ver una familia unida, una familia que comparte, una familia que se apoya, que se ayuda. Si su familia es así, genial. Eso es una bendición. Pero más aún, que esto se traslade a la iglesia. Nuestra iglesia no tiene que ser perfecta, pero la iglesia está llamada a la comunión. Y yo le animo, si usted está con problemas con alguien, si tiene alguna contienda con alguien, si está haciendo cosas por las motivaciones incorrectas, que arregle las cosas, que no deje que eso germine, ¿sí? Hay que arreglar algo, ven, vamos a hablar, vamos a tratar las cosas, vamos a hablar como el Señor nos manda ahí en su palabra. ¿Tienes un problema conmigo? Ven, ¿qué te dice? ¿Sí? Vamos a tratar de arreglar las cosas. Si no quiere arreglar la persona, también hay otro mandato en la Escritura. Pero acá el llamado es a tener la comunión. Comunión es tener común unión. ¿Sí? Gary. Yo quería, pues, se estaba diciendo que en Filipenses, pues, prácticamente estudiando los 4 versículos como tal, ¿verdad? Sí, señor. Pero yo pienso, pues lo que yo pienso, ¿no? Sí, señor.
la respuesta estaría en el 6. Mm. Y que si uno se pone a analizar, pues puede ser hasta más, pero prácticamente la respuesta de lo que sería la comunión está en el 6. Y lo otro es, más que la respuesta de lo que sería la comunión, es prácticamente, me lo voy a tomar así, ¿no? Como un manual de instrucciones, de indicaciones. Uno se da cuenta, usted dijo prácticamente que al principio en el versículo hay un condicional. Sí, o sea, es como cuando yo le digo a un estudiante que va aprendiendo el año, si de alguna manera, hijo, o si dices o haces aquello y tienes en cuenta eso, entonces, y sigues o haces estas cuestiones, a salvar y no perder el año. Porque, ¿qué pasa? Que en el segundo versículo lleva prácticamente un mismo orden de lo que sería la introducción. Se habla prácticamente de lo que es la consolación en el primero. En el segundo te habla sobre ese gozo, ¿verdad? Entonces te habla sobre ese mismo sentido. En el primero te habla sobre el amor y luego el tercero del amor. Después en el tercer versículo prácticamente te está diciendo, listo, ya tienes en cuenta esto, ahora qué es lo que no debes hacer. Eso es lo que dice de nada hagáis por contienda o por conservado por vanagloria. Y después entonces de lo que no tienes que hacer, entonces lo que después sí tienes que hacer y hasta dónde tienes que llegar para que no. Después dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como usted decía, si yo solamente miro dentro de mí lo que yo creo, pienso que debe ser, si tener en cuenta lo que también quiero y tiene que tener en nosotros, estaría mal. Y entonces cuando usted decía, si todos estuviéramos así, nadie llegaría al versículo 5 en inglés. Es donde dice, vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ven, ese dice, el cual siendo en forma de Dios, estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferras, prácticamente es como si Jesús hubiese dicho, no, Dios, pero es vuelvo prácticamente a ser Dios para que todo el mundo entienda cuál es el verdadero sentido de la vida. Eso es lo que yo pienso con respecto a lo que nos está enseñando en la iglesia con ¿no? Está muy bien que estés estudiando, que estés prestando atención, está muy bien, me da mucho gusto escucharte. Ahí hay algo que tú dijiste, y ya para concluir este tiempo, todo va a llevar hacia Jesús. Todo inició en Jesús, pero todo termina también en Jesús. Él es el alfa y el omega. Y si ustedes se fijan, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, que nos estaba ahí por ahí nombrando Gary unos versículos, se llama el Salmo de Cristo. Ese lo vamos a estudiar la próxima semana. El Salmo de Cristo era una canción que se cantaba en ese tiempo. Los cristianos la cantaban. Y era una declaración de lo que hizo Jesús por nosotros, que el Padre envió a su Hijo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cantaban eso. Y qué genial, ¿no? Porque le recordaba cómo debían ser. Porque si en la iglesia todos fuéramos como Jesús, sería otra cosa. Todos despojarnos de lo que somos en favor de ayudar a los demás, pues sería diferente. Hay un versículo en Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sí? Es como el monte de Sión, dice que de allá sopla y viene bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando una iglesia está caminando unida, la gente le gusta ver eso.
Si a nosotros nos ven peleándonos, no es que no puedan llegar después al Señor, pero van a dudarlo mucho. Van a decir, uy, no, la verdad esta iglesia como que no quiero una iglesia así. Puras peleas, puros gritos. No. ¿Y en la iglesia puede haber eso? Sí. Si nosotros vivimos de una manera contraria a Jesús, así vamos a terminar. Entonces es un ánimo hoy para que usted pueda entender que la iglesia debe ser una iglesia unida. ¿Sí? Vamos a terminar orando y seguimos con el tiempo de oración. Señor mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos enseña de todo. Y en este momento nos enseña a un hombre escribiendo ahí desde la cárcel, escribiéndole a una iglesia que está lejos y diciéndole que tengan cuidado porque había problemas entre ellos. Y yo pido, Señor, de la misma manera por la iglesia del camino, para que seamos una iglesia unida y que tengamos cuidado porque los problemas pueden hacer de que la iglesia se divida, que la iglesia llegue a tener problemas incluso de testimonio. Y rogamos, Señor, que nunca dejemos su nombre en poco, sino todo lo contrario, que la gente nos conozca porque somos gente que se ama, gente que se interesa por los demás, gente que ama al perdido, gente diferente, que no hacen las cosas por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Gracias, como decía Gary, por el ejemplo perfecto que tenemos en Jesús. Él es el que cumple con todas las letras para poder llevar adelante una verdadera comunión. Rogamos para que todos los que estamos aquí podamos ver a esta iglesia unida, en amor. Y gracias damos también, Señor, porque esto se puede trasladar a nuestros hogares. Porque si en nuestra casa todos tenemos a Jesús, si en nuestra casa todos estamos leyendo la Biblia, si en nuestra casa estamos buscando agradar al Señor, pues también hay comunión ahí. Pedimos para que esto sea una marca distintiva de todos los que estamos aquí. Gracias por este tiempo, gracias por la bendición que es poder orar ahora los unos por los otros. Rogamos, Señor, para que sea un tiempo precioso que nos ayude a ver también cómo está la iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.